Nativas, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Eso ¿Que son es. empresarias algunas o van Bueno, en camino de...? yo creo que la mayoría, lo pueden decir ellas, también hay chat para hablar, la mayoría están intentando crear sistemas de ingresos pasivos y algunas tienen emprendimientos, casi todos online, Ah, muy bien. que es lo Ajá. que O sea toca en el que siglo XXI. sí, sí, sí. O sea que ahora para este tema de la crisis que ha venido, están preparadas, vamos. Sí, Se han es que preparado muy de bien. hecho lo comentábamos el otro día, que yo creo que viene una época en que muchas familias las van a salvar las madres. Estas Sí, madres que tenían un pequeño emprendedoras, emprendimiento que a lo mejor ni las tomaban en serio y ahora son las que están claro, sacando adelante a las familias. Hola Carla, efectivamente. es que me alegra mucho Dime. cuando activan sus cámaras porque si no siento que le estoy Sí, hablando aquí a una pared negra. totalmente. Creo que tiene el micrófono, ¿no? ¿Y qué? El micro, que no están activados los No, micrófonos yo de... las silencio a todas. Ah, vale, vale. Perfecto, perfecto. Sí, lo que sí quiero que me digas, bueno, chicas, voy a saludar primero porque nos hemos puesto. Hola a todas, ahora me gusta ver caras. Muchas Hola, ¿qué hay? gracias. Bueno, bienvenidas todas. Si sois nuevas, si no me conocéis, este es un directo que hago todas las semanas, que es abierto al público, el directo, pero luego la grabación está disponible solo dentro de mi curso de libertad financiera, que está en mi página, que es lauramascaro.com. Hoy vamos a hablar de un tema, yo llevo más de un año haciendo este taller y el tema más solicitado son las inversiones y es un tema que nunca he tocado porque, aunque yo invierto, yo considero que no sé como para enseñarle nada a nadie. Y todos los meses la petición, inversión, la bolsa, no sé qué, y yo nunca he entrado ahí y por eso hoy he invitado a mi amigo Javier Gaite, que es rentista, es asesor en bolsa y se dedica a ayudar a las personas a crear un patrimonio en bolsa, diríamos un poco como alternativa a la jubilación, ¿no? Exacto. Esa Ujú. es la idea. Entonces, bueno, como este es el temazo, vamos a empezar ya. Quiero advertir una cosa también. Yo he recopilado las preguntas que me han hecho los participantes del curso y tengo que decir que incluso algunos de ellos me han comentado que saben tan poco del tema que no tenían ni preguntas. O sea que el nivel de hoy será totalmente principiante. Vamos a Perfecto. pedirle a Javier que no use mucha jerga ni esas cosas que hacen los economistas y los abogados, pecamos de lo mismo, ¿no? De complicar el lenguaje para que todo parezca más difícil de lo que es en realidad. Entonces, esto va a ser principiante total. Si hay alguien en la sala que ya invierte, que ya conoce, a lo mejor esto no os aportará mucho, pero al menos os quedáis con el contacto de Javier, luego os pongo la web en el chat y si luego queréis profundizar un poco más, pues ya contactáis directamente con él. Te quiero preguntar primero si prefieres que hagamos todas las preguntas y después ya hacemos preguntas en directo Ujú. o si prefieres que nos vayan interrumpiendo. ¿Cómo estás más cómodo? Pues la verdad es que de las dos formas, como ellas se encuentren más cómodas, yo me adapto al formato que queráis. Vale, pues entonces voy a empezar yo con el listado de preguntas que tenemos preparado y si Muy entre bien. medias alguien quiere comentar algo, voy a pinchar tu vídeo para que te vean a ti, ¿vale? Ujú. Bueno, entonces, primero cuéntanos un poco tu historia, por qué inviertes, cuándo empezaste y Ujú. cómo lo convertiste en una profesión. Perfecto. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, Laura, por invitarme aquí a este taller que tienes tú. A ti por Y aceptar porque me has salvado. nada, un placer. Pues bueno, yo empecé a invertir en el año 2005, es decir, que llevo ahora mismo 15 años invirtiendo. Tengo la suerte de tener unos padres que me han dado mucha educación financiera en el pasado. Y aunque ellos no se dedicaban exclusivamente al tema de la bolsa, sí hicieron muchas inversiones en bienes inmuebles, ¿no? Entonces, bueno, yo ya me fui un poco mojando de toda esa información, fui leyendo libros, yo soy totalmente autodidacta en ese aspecto. Y bueno, pues a partir del 2005 es cuando yo empecé a hacer mi primera inversión en bolsa. Empecé en la bolsa española, que era un poco pues lo que a mí era más accesible y me parecía más fácil.
Y al poco tiempo de empezar a invertir en la bolsa española, al año siguiente, 2006, me pasé al mercado estadounidense porque, pues bueno, por una serie de factores vi que las empresas que son de ese país, pues realmente son mucho más aptas para invertir en cuanto a la estrategia de rentas, ¿no? De vivir de rentas. Entonces, pues bueno, empecé de esa manera, un poco aprendiendo de mis propios errores y demás. Y claro, de alguna forma cuando llegó la crisis, ya en el año 2008, pues ahí fue, digamos, como un punto de inflexión en el que uno ve, pues, bueno, uno pone a prueba, digamos, su estrategia de inversión, ¿no? Es decir, me ha funcionado en un periodo de bonanza económica, me funcionará en este momento de crisis y, bueno, pues la cosa la verdad es que salió bastante bien. Eh, Pude aprovechar la oportunidad porque las crisis al final, la gente que digamos que sabe aprovecharlas y en general son buenas oportunidades para invertir. Las crisis, de hecho, son las mejores oportunidades para invertir y la aproveché y bueno, pues ahí la verdad es que tuve la suerte de hacer bastante dinero y bueno, pues por una serie de inversiones que hice durante todo ese tiempo, la venta de un piso que me cedieron también mis padres, fue un poco, ahí hay que reconocerlo, un poco de suerte también, porque no todo el mundo tiene la suerte de que le den un piso y poderlo vender, pero luego también, por supuesto, es conocimiento, ¿no? Tienes que tener ese conocimiento para saberlo invertir bien y eso pues fue un poco lo que me ocurrió a mí. ¿Qué pasó? Pues con todas esas inversiones que yo hice, el hecho de invertir en una crisis, eso me aceleró bastante mis objetivos y ya cuando llegó el año 2014, fue 2014, pues ya las rentas, es decir, los dividendos son las rentas que reparten las empresas a sus accionistas, que son los propietarios de las acciones, pues los dividendos eran mayores que mis gastos y en ese momento yo ya pues pude, digamos, decir que podía dejar de trabajar. Nunca he dejado de trabajar porque yo me considero un workaholic, me gusta mucho trabajar y no paro nunca. Entonces, pues en ese momento que vi que yo había conseguido el objetivo de vivir de rentas, que es una cosa que pues se puede decir que no todas las personas lo consiguen a mi edad. Bueno, yo tenía 34 años en ese momento, en 2014, y claro, pues cuando consigues un objetivo de ese tipo de objetivo, pues dije, bueno, pues ahora lo que quiero hacer es dedicarme a ayudar a la gente a conseguir ese objetivo y eso es un poco pues lo que he hecho desde 2014, ¿no? Ayudar a la gente pues ayudar a transitar el camino que yo hice en todos estos años pasados, ¿no? Pues cuando vayamos acabando te preguntaremos cómo trabajas exactamente, o sea, qué necesita la gente para trabajar contigo, ¿vale? Pero lo dejamos para el Muy bien. final. Uh-huh. ¿Cuáles son las principales dificultades a la hora de invertir para el común de los mortales, no para ti como profesional? Sí, pues sobre todo la falta de, digamos, eh, yo creo que sobre todo el principal factor para la gente de la calle que no sabe o que no ha invertido nunca, pues es el que tiene la creencia general de que la bolsa es como el casino o las carreras de caballos, ¿no? El aspecto. Tienen la idea de que es una cosa que es pues como jugar, ¿no? La gente dice normalmente voy a jugar a la bolsa, no suele decir voy a invertir a la bolsa, ¿no? Es como que hay una creencia de que tienen ese pensamiento y eso es un pensamiento limitante que de alguna forma le actúa como barrera y les impide tomar acción, ¿no? Entonces, pues bueno, esa barrera mental por un lado. Luego, por otro lado, lógicamente es la falta de conocimientos técnicos. Realmente la bolsa es una cosa que requiere, eh, hombre, no es que requiera para invertir de una manera buena, o sea, con sentido común, no es que requiera unos conocimientos muy elevados, pero sí requiere adquirir una serie de conocimientos básicos y por lo general, pues bueno, suele ser una temática algo árida, quizás. Es decir, yo reconozco que hay temas pues, que no son muy entretenidos, no son fáciles de leer y esa, digamos, a la hora de adquirir esos conocimientos a la gente le dificulta, ¿no? Normalmente es muy curioso porque cuando la gente compra acciones sin adquirir esos conocimientos, pues suele dedicar más tiempo a lo mejor a elegir un televisor que a elegir sus acciones, ¿no? Entonces, al final, claro, pues si no adquiere esos conocimientos, pues lo más seguro es que acabe perdiendo dinero, ¿no?
punto importante es que la mayoría de libros que se venden pues en cualquier centro comercial, las librerías, cuando tú vas al apartado de financiero, de bolsa, donde están los libros de finanzas, la mayoría de libros dedicados a bolsa son libros que están orientados a la especulación y no a la inversión. Es decir, aquí hay una diferencia. La persona que especula básicamente lo que quiere hacer es obtener un beneficio a corto plazo, dar un pelotazo y hacerse rico en poco tiempo, ¿no? Claro, eso es muy atractivo y es lo que vende. Por eso la mayoría de los libros están destinados o están orientados a ese tipo de operativa, ¿no? A la especulación. Son muy pocos los libros que realmente abordan la inversión y es lo que realmente, digamos, es lo que da dinero a un inversor cuando invierte en bolsa, ¿no? El especular, o sea, el invertir, ¿no? Con una perspectiva de largo plazo, ¿no? Entonces, eso también influye mucho, ¿no? Y luego ya por último, pues se me ocurre que el control emocional. Es decir, cuando inviertes en bolsa tienes que tener, saber un poco controlar tus emociones, que cuando baje la bolsa, pues saber que realmente, pues no por el hecho de que haya bajado la bolsa, la empresa va a ser, o sea, está yendo a peor, eso es una creencia general. Y entonces, claro, lo que tienes, cuando ya sabes una serie de cosas y empiezas a invertir y ya pues te han advertido de que la cotización está bajando y esa cotización, esa bajada no está correlacionada pues, con un empeoramiento del negocio, tienes que tener la sangre fría para decir, vale, no voy a vender mis acciones pase lo que pase. Yo ahora mismo, con esta crisis del COVID-19, estoy soportando caídas del 70 e incluso el 80% en algunas de mis acciones y duermo tranquilo. Pero claro, tengo algunos clientes que me vienen y me dicen, oye, Javier, ¿seguro que no pasa nada? Yo a veces actúo más como un psicólogo que como un asesor. Claro, te iba a Realmente, preguntar que, por ejemplo, en el tema de la mentalidad que comentabas antes o en el tema del control emocional que comentas ahora, eso también te toca trabajarlo con tus clientes, sí, imagino. efectivamente. Sobre todo, bueno, al principio les advierto, pero claro, como todavía al principio, cuando les doy una pequeña charla, digamos, de cómo funciona, como no han invertido, todavía no lo pueden ver. Eh, Ahora, claro, ha pasado que con las personas que empiezan a trabajar, pues hace unos años, es la primera crisis que están sufriendo, experimentando, y están viendo cómo sus patrimonios están cayendo, pues ya os digo, entre un 70 a un 80%, y están con el miedo en el cuerpo, ¿no? Normal también. Exacto. Me preguntan cada bastante periodo, vamos, con más frecuencia, pues digo, esto seguro que va bien, ¿no? Que está tal, bien. Digo, no, no te tienes que asustar, ¿no? Al final, yo lo que hago es eso, me voy a las cifras de la empresa, que es lo que te dice realmente si el negocio va bien o va mal, y no tanto la cotización. La cotización, de hecho, ni la miro. La cotización, ¿sabéis qué es eso? Pues el precio de la acción, ¿no? Si sube, si baja. Al final, eso yo lo ignoro por completo. Es decir, puedo estar a lo mejor una acción bajando un 70% y yo duermo tranquilo, sin problemas. Si al final, si los números de una empresa nos dicen que va bien, puedes dormir tranquilo en ese aspecto. Entonces, yo creo que esos factores que he citado son quizás las mayores dificultades a la hora de empezar a invertir, ¿no? Y otra cosa que frena a la gente es la siguiente pregunta que me la ha hecho mucha gente, es si se puede invertir con poco dinero o cuánto hace falta para empezar. Creo que existe un poco la creencia de que esto es una cosa para los que ya son ricos. Entonces, Sí, una parte del dinero lo juegan a la bolsa, ¿no? Como que lo apuestan y si sí. lo pierden no pasa nada. Exactamente. Hay una creencia general de que esto, pues, invertir en bolsa es como, pues eso, para gente rica, de las altas esferas financieras, que tienes que ser así como una especie de Jordan Belfort en el logo de Wall Street. Pero, claro, eso es una caricatura realmente de la realidad. Es al final realmente cualquier persona puede invertir en bolsa por muy poco dinero que tenga. Hombre, sí es cierto que si tienes muy, 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 muy poco no vas a poder invertir, pero una persona de clase media baja que se pueda permitir ahorrar 50 euros al mes ya puede invertir en bolsa. Porque claro, aquí la cosa es que no tienes obligación de hacer una compra mínima. Es decir, tú puedes empezar a invertir desde el precio de una acción, que ahí ya pues un poco dependiendo de... Dinos precios, porque yo creo que la gente no se hace una idea de cuánto cuesta comprar una acción. Claro. Pues dependiendo un poco de la empresa, claro, nos podemos encontrar con empresas que tienen pues, una acción pues, desde 30, 20 euros, a otras que a lo mejor tienen 100, 200 euros, 300 euros, aunque realmente
lo importante es la rentabilidad que tú le saques, más que el precio de la acción, pero sí que es cierto que, pues, que a la hora de empezar a invertir, lógicamente pues, puede influir a la hora de, pues, de lanzarse, ¿no? Entonces, lo ideal es que yo le suelo recomendar a la gente que si solamente a lo mejor tiene 50 euros pues para permitirse invertir mensualmente, pues que esos 50 euros los separe ese mes y que con el dinero que haya acumulado en un periodo de tiempo, más o menos que haya pues obtenido en ahorro pues unos 500 euros como mínimo, eso los invierta. Es decir, porque claro, hay un tema aquí y es que el broker es la plataforma que se tiene que utilizar para comprar y para vender acciones, te va a cobrar una comisión cada vez que tú compras, ¿no? Concretamente, el broker que yo uso te cobra una comisión de $20. Entonces, claro, imagínate que si compras una acción que vale 30, bueno, sí, 30 dólares, se te está comiendo las comisiones 2/3 de lo que estás pagando por la acción. Entonces, siempre es mejor hacer compras un poquito más grandes de lo que tú hayas podido ahorrar en un tiempo y cuando ya tienes una cantidad algo más grande, ya te digo, por lo menos unos 500 euros, invertir esa cantidad y aprovecharlo para comprar pues, una serie de acciones, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿Tú yo creo eres, que eso es... tú Sí, eres de los que recomiendan no invertir ningún dinero que no te puedas permitir perder? sí, totalmente. Además, creo que Eso es da súper... mucho miedo, ¿no? Sí, efectivamente. Y además es que es muy doloroso, o tiene que ser muy doloroso, el tener todos tus ahorros en bolsa y que por una necesidad financiera, un imprevisto, digas, uy, tengo que vender mis acciones, me tengo que descapitalizar y pues porque no he sido previsor y no he tenido un dinero separado para poder hacer frente a este gasto imprevisto. Entonces, siempre es muy bueno mm, no separar todo el dinero de los ingresos que tengas para invertir, sino tener un fondo pues, de emergencia para, pues, para eventualidades que se te puedan producir, gastos imprevistos, cualquier cosa que tengas que hacer enfrente y siempre es bueno tener liquidez, ¿no? Dinero en efectivo para poder hacer frente, que estar teniendo que deshacer inversiones que hiciste y gastártelas pues, para un gasto, ¿no? Que no tenías previsto en ese aspecto. Entonces, sí, es muy importante ser previsor en ese aspecto. Eso es. Vamos a lo práctico. La gente que nunca ha invertido no se hace una idea de cómo es el proceso. Vas al Ujú. banco, son páginas de internet, ¿a dónde vas si quieres invertir? Sí, lo puedes hacer en el banco, pero yo creo que hoy en día el 99% de las personas lo hace a través de Internet. Es mucho más fácil, es más un proceso muy, muy fácil. O sea, yo estoy impresionado con lo fácil que es. Cuando empecé hace ya tiempo, ¿no? Es como, pues, si gestionáis una cuenta online, una cuenta de efectivo online, pues es tan sencillo como eso, ¿no? En ese aspecto. Entonces, claro, lo primero que hay que hacer es contratar los servicios de un broker y es lo que os he comentado antes, el broker es la plataforma que te pone un banco o una gestora para poder comprar o vender acciones, ¿no? Entonces, en ese broker puedes hacer todas las operaciones y luego también el broker actúa como cuenta de valores, ¿eh? La cuenta de valores es como una cuenta de efectivo donde en vez de dinero pues hay depositadas acciones, ¿no? En ese aspecto. Entonces, es eso, contratar los servicios de un broker, el broker no te van a cobrar nada por contratarlo en ese aspecto, únicamente te van a cobrar comisiones a la hora de empezar a operar. Entonces, claro, en ese sentido es bueno elegir un broker que se adecue un poco pues, a los objetivos que tengan las personas. Yo os digo, concretamente el que yo utilizo es el broker naranja de ING, es muy facilito de usar, está en español porque hay muchos brokers que están en inglés y puedes invertir en la bolsa americana sin problemas, ¿no? Y luego, aparte, el tema de las comisiones está bastante bien porque... Tenemos una pregunta de esto en Ah, el chat. Dice, perfecto. ¿cómo se invierte a largo plazo? Es decir, ¿dónde se pueden comprar acciones sin cobro exagerado de comisiones? Y luego Ujú. pregunta, ¿se puede comprar acciones a largo plazo con Admiral Market o este tipo de brokers? Sí, sí. Cualquier broker sirve realmente para invertir. Lo único que hay que mirar muy bien es eso, las comisiones, porque hay muchos brokers que te van a cobrar comisiones bastante elevadas. Entonces, cuando se invierte a largo plazo, tienes que tener muy en cuenta
digamos, las comisiones de compra-venta, bueno, perdón, las comisiones de compra-venta, esas no, las comisiones de mantenimiento de la cuenta, es decir, hay algunos brokers que te cuestan que te cobran una comisión por custodiar las acciones, se llama una comisión de custodia. El broker de ING no te cobra esa comisión de custodia, por eso me gusta. Hay algunos otros brokers que también te cobran una comisión que es por cobro de dividendos, por el cobro de la renta. El de ING tampoco te lo cobra. Esto es muy importante cuando, por ejemplo, llevas una estrategia de este tipo, de vivir de rentas, ¿no? De dividendos, que no te cobren una comisión cada vez que vas a cobrar un dividendo, ¿no? Porque imagínate, si te cobran una comisión cada vez que cobras un dividendo, te están quitando una parte importante de lo que ganas. Luego también están también las comisiones de compra-venta, que en ese aspecto para un inversor de largo plazo tienen menos impacto, porque al final, como os comentaba antes, normalmente yo suelo recomendar hacer 3, 4 compras al año, es decir, que digamos que lo que hayas podido ahorrar cada 3 o 4 meses lo inviertas, entonces eso cada trimestre, y al final pues las compras que haces al año pues son 3 al año y es lo único que vas a pagar en comisiones, ¿eh? Tres pagos de comisiones al año, que si son pues a $20 la comisión, pues serían unos 60 euros al final al año en comisiones, ¿no? Te vas a ahorrar comisiones que si estás pagando todos los meses comisiones, te vas a ahorrar mucho dinero, ¿no? En ese aspecto. Entonces, puedes invertir efectivamente a largo plazo. Ahí digamos que independiente del broker que uses, puedes invertir a largo plazo sin problemas. Te van a custodiar las acciones el tiempo que tú estés trabajando con ellos y, y no va a haber ningún problema en ese aspecto, ¿no? Y luego también un tema importante para el tema de Estados Unidos, si invertís en el mercado estadounidense, hay un tratado de doble imposición. Esto ya está más relacionado con la fiscalidad, pero me parece así bastante relevante citarlo, porque la Hacienda americana, digamos que te va a retener una parte importante de la renta que tú obtengas, concretamente es de un 30%, y luego va a llegar la española y te va a quitar entre un 19 y un 23%. Entonces, claro, es un 50% del total que te van a quitar. Entonces, al final, hay formas totalmente legales, es decir, esto no es de que hablemos de evadir impuestos, sino que es totalmente legal, de que la parte que te retiene la Hacienda americana, hay tratados de doble imposición entre España y Estados Unidos, de tal manera que ese 30% que te retienen se va a reducir a un 15%. ¿Y cómo te beneficias de eso? Pues hay un formulario que se llama W8BEN que el broker naranja ING te lo rellena automáticamente en el momento en el que compras la primera acción americana. Es decir, tú no te tienes que preocupar absolutamente de nada. Hay otros brokers, sin embargo, en los que tú tienes que rellenar ese formulario. Es un trámite burocrático, pesado, que lo tienes que hacer cada vez que inviertes y entonces es una pesadez, ¿no? Si lo tienes que estar rellenando, pues no sé si es cada vez que inviertes o cada año. Eso ya no os puedo decir con mucha seguridad, porque yo trabajo con ING y ya me lo rellenaron en su día. Y el caso es que, bueno, pues te ahorra mucho trabajo, los de ING te lo rellenan y ese 15% te la ahorras. Y luego, ¿qué pasa? Que al hacer la declaración de la renta al año siguiente, ese 15% que te retuvo la Hacienda americana te lo van a devolver a ti. O sea, que al final, básicamente, las empresas americanas tributan como una española y eso, pues, con el broker de ING te lo ahorras tú. ¿Mm? Nos hicieron la pregunta del millón, que es ¿cómo eliges en qué empresas invertir? Pero la pregunta no es personalmente tú cómo eliges, sino ellas que deberían saber si ellas fuesen a elegir, ¿sabes? O sea, ¿cómo es el criterio o qué criterios hay? Vale, o sea, algo sencillito, ¿no? Para que puedan Sí. tener en cuenta. Ajá. Pues lo primero importante es tener una estrategia, es decir, cuando me refiero a una estrategia es que tengan una serie de criterios, los que sean, aquí digamos que cada inversor tiene sus criterios a la hora de seleccionar las acciones y, y bueno, pues ahí, claro, ahí digamos que es un mundo, ¿no? Es una pregunta bastante, puede ser Por eso he dicho que es un la campo pregunta del millón porque sí. es Es complicado un el tema. campo bastante amplio, pero si me tuviera que atener, digamos, a algo fácil, pues yo, digamos que lo primero que me fijaría, pues es que sean empresas que ya lleven muchos años operando en bolsa, por lo menos
40, 50 años, lo que se llaman empresas de la vieja economía, ¿no? Que son empresas que pues, han demostrado, por lo menos en el pasado, haber superado crisis y siguen en pie. Eso ya nos da una muestra bastante buena de que pues, bueno, son empresas que ya tienen un recorrido y han superado muchos problemas difíciles. Y eso podría ser por un lado. Luego también, lógicamente, si les dan importancia a la renta, al dividendo, pues tienen que ver que la rentabilidad por dividendo que den, pues sea, digamos, adecuada. Es decir, hay empresas que a lo mejor te pueden dar una rentabilidad por dividendo del 0 y pico, 1 y pico. Pues hombre, lo mejor es por lo menos por encima del 2, del 3%, de ahí para arriba, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? En ese aspecto, para tener por lo menos una rentabilidad adecuada a la renta. Otro aspecto muy importante es que ese dividendo que repartan crezca con los años, ¿eh? Y eso es incluso más importante todavía que la rentabilidad por dividendo, ¿eh? Porque a largo plazo el crecimiento que tenga el dividendo cada año va a impactar más en la rentabilidad final que la propia rentabilidad por dividendo inicial que hayas obtenido. Entonces, claro, las empresas normalmente lo que hacen es que reparten el dividendo y si la empresa va bien, pues el próximo año ese dividendo lo aumentan un poquito, ¿no? Entonces, es importante que ese dividendo siga aumentando, pues para que en el momento en el que tú puedas vivir de las rentas, pues esa renta siga aumentando y no sea todo el rato la misma, ¿no? Porque imaginaros que estáis recibiendo un dividendo que todos los años es igual, ¿no? Pues al El final, por sueldo el en propio... Nescafé, ¿no? Claro, La trampa del sueldo en Nescafé. sí, efectivamente, esa es la trampa del sueldo en Nescafé y de la renta fija. De la renta fija son los bonos del Estado y ese tipo de inversiones que dicen que son seguras, entre comillas, que todos los años te da la misma renta, ¿no? Claro, por el propio efecto de la inflación, los precios suben cada año, ¿eh? El nivel de vida, como sube cada año, pues cada año vosotros tenéis que tener un sueldo que crezca por lo menos al nivel de la inflación. Lo ideal sería que creciera por encima de la inflación, porque eso quiere decir que estáis ganando poder adquisitivo. Entonces, si esos dividendos, yo por lo menos que crezcan con respecto al año pasado, por lo menos un mínimo un 2, un 3%, con respecto al año pasado. Y luego ver también si en el reparto de dividendos del pasado la empresa ha recortado también algún dividendo. Yo me fijo mucho en eso. Además es muy fácil de mirar porque es una información que es pública, el tema de los dividendos. Si veis que en algún año ha fallado el reparto del dividendo, mejor no inviertáis en ella, porque puede ocurrir que a lo mejor cuando vengan las vacas flacas vuelva a ocurrir lo mismo y vuelvan a recortar el dividendo. Si queréis ser rentistas y vivir de las rentas, no os pueden fallar. Es decir, es el sueldo que vais a tener y al final, si os dejan de repartir el dividendo, es como que, pues bueno, como si nos pagan, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces tenéis que ver que ese historial en el pago de dividendos pues sea lo más... que no haya fallado ningún año en los 10 últimos años, ¿eh? Para matizarlo bien, en los 10 últimos años. Y yo Genial. creo que eso quizás es con lo que me quedaría, porque ya quizás con otros factores nos metemos a niveles más técnicos. Está genial. Esto lo has comentado ya un poquito antes, pero preguntaron que con qué plazo sueles trabajar y qué pasa si necesitas liquidez antes del plazo que te habías propuesto. Ajá. Vale. Si necesitas liquidez, eso es lo bueno, una de las cosas buenas que tiene la inversión en bolsa, que tú puedes llegar y decir, vale, tengo que vender estas acciones, pues porque a lo mejor las necesitas el dinero que habías invertido, las puedes vender sin ningún tipo de problema y al minuto tienes el dinero en tu cuenta corriente. Es decir, no es como un piso, ¿no? Que, bueno, ya sabéis, a vender un piso el follón que es, no es un activo nada líquido, es muy más difícil tener esa liquidez, sin embargo, con las acciones es muy fácil. Claro, ¿qué problema se puede plantear? Que en el momento en el que vendáis las acciones, el precio al que las vendáis esté por debajo del precio al que las comprasteis. Entonces, perdáis dinero, ¿no? Vendáis más barato de lo que comprasteis. Entonces, digamos que esa es una de las razones por las que es bueno tener siempre un fondo de emergencia para no tener que descapitalizaros y tener que vender las acciones porque os haya
o surgido algún tipo de imprevisto, ¿no? En ese aspecto. Pero es un activo muy, muy líquido que podéis vender en cualquier momento y obtener el dinero en un minuto, ya os digo. ¿A la gente con la que trabajas le sugieres algún plazo mínimo? Pues normalmente yo siempre trabajo con una estrategia de largo plazo, es decir, con vistas a bastantes años por delante, aunque va un poco también dependiendo del nivel adquisitivo de la persona, ¿no? Es decir, si estamos hablando pues, de una persona de un nivel económico medio, pues lógicamente para obtener el objetivo de vivir de rentas, lo más seguro es que tenga que esperar muchos años, se tenga que esperar hasta la jubilación, hasta los 67 años o por ahí, ¿no? Más o menos. Es decir, estamos hablando de un largo plazo, ¿no? 30 años, dependiendo ya un poco de la persona y del dinero que invierta. Si estamos hablando de personas que tienen, digamos, mucho dinero, pues claro, en el momento en el que empiezas a invertir cantidades muy elevadas, a lo mejor de medio millón para arriba, pues ya son personas que en 2, 3 años ya pueden empezar a vivir de rentas, ¿no? Si tenéis la suerte de tener a lo mejor un piso y lo vendéis y sacáis mucho dinero y lo invertís en bolsa, eso puede acelerar enormemente los objetivos. Es decir, aunque se siga una estrategia de largo plazo, pero el propio hecho de inyectar mucho dinero en la estrategia puede hacer acelerar muchísimo la consecución de los objetivos y que ese largo plazo se convierta en corto plazo, al final. Mira, pregunta Carlos, ¿dónde se miran esos números de las empresas? Vale, pues se puede mirar en muchos sitios, ¿no? Yo utilizo una página que se llama morningstar.com, es decir, estrella de la mañana, morningstar.com, y ahí podéis acceder a la información. Tiene un buscador donde podéis meter el nombre de la acción ¿Pero es en y inglés? en inglés, sí. ¿Queréis ¿Sabes en español? ¿Alguno en si español? sabes alguna en español, mejor. Y si no, Sí, la buscas después y me la mandas para dejarlo con el vídeo. vale. Pues, a ver, como tengo aquí, yo te utilizo, vale, está Yahoo Finance. Yahoo Finance tiene la página de Yahoo Finanzas, tiene una página en español. Entonces, aquí, vamos a ver, lo estoy viendo ahora mismo. Sí, parece que me da... Vale, lo estoy viendo ahora mismo en directo. Lo acabo de ver en el Yahoo Finanzas, tiene un buscador, está a la vista. Entonces, ahí lo único que tenéis que hacer es meter el nombre de la empresa y en cuanto metes el nombre de la empresa ya te viene información de toda la empresa, ¿no? O sea, de todos los números y demás. Claro, aquí la verdad es que hay mucha información que a lo Claro, mejor luego puede... tienes que saber qué es lo que estás buscando. Exactamente, aquí puede despistar, es que además es una de las cosas que a mucha gente le echa para atrás, el hecho de ver tanta información y no Tanto saber numerito y... exactamente, y no saber filtrarla y saber en dónde se tiene que fijar exactamente. Entonces ahora mismo Claro. estoy viendo ahora rápidamente qué información tiene y si de alguna forma viene pues un poco lo que os he estado comentando de los dividendos y demás, pero veo así de primeras no veo, por lo menos que esté a la vista, que esté Ujú. así fácil de buscar, ¿no? En ese aspecto. No, parece que no viene de primero, lo tendría que buscar. Si quieres, Laura, luego te puedo pasar porque, Vale, porque así como yo sí. utilizo siempre una página que está en inglés, pues Sí, sí, pero hay mucha gente que en inglés no... O claro. sea, si además de los numeritos le añadimos el inglés, ya la cosa se complica Claro, mucho. claro, tiene que ser más fácil. Vamos a volver a un tema que hemos comentado al principio, que es el del miedo. Ha dicho algo, alguien ha dicho, quisiera empezar a invertir, pero me da pánico perder el dinero. Si tienes algún consejo. Sí. Ujú. ¿El consejo es no Pues, inviertas? ¿cuál, perdón? ¿El consejo es no inviertas Ah, o no, no? invertir, sí. Digamos que hazlo aunque sea con miedo, es lo ideal, Eso es. lanzarte, porque al final es lo mejor para romper todos los miedos. Aunque lo hagas con miedo, pues al final, si rompes esos miedos, vas a salir de la zona de confort y vas a obtener muchos beneficios. Claro, si tienes pánico a perder el miedo, lo primero que tienes que hacer es eh, seguir una estrategia de largo plazo. Es decir, intentar no hacerte rico rápido e intentar, pues, no sé, buscar formas de obtener dinero lo más rápido posible, porque lo más seguro es que si lo intentes,
pierdas mucho dinero, que es lo que suele pasar además al 90% de la gente que invierte en bolsa, que se va al Forex, a las inversión en divisas o trata de obtener mucho dinero especulando y al final se meten unos tortazos tremendos, se salen de la bolsa diciendo que es solo para gente que tiene suerte o gente rica y al final pues no pierden más dinero del que ganan, ¿no? Entonces, es fundamental eso, lo que os he comentado antes, tener una estrategia, es decir, tener muy claros qué criterios vas a utilizar para seleccionar las acciones, para cuándo, en qué momento, digamos, vas a venderlas. Es decir, si en algún momento algún criterio que tú has escogido para seleccionar una acción se empieza a incumplir, pues tienes que tener muy definido cuándo vas a vender esa acción, ¿no? En ese momento, sobre todo para que no tomar decisiones aleatorias, ¿no? De decir, pues bueno, voy a venderla porque creo que a lo mejor está mal, pero luego pues en ese creo influye mucho el tema emocional de que esté bajando la cotización. Tienes que tener algo muy, muy, muy definido para decir, pues bueno, pues vendo la acción, ¿no? ¿Qué os podría decir en ese aspecto? Pues a lo mejor vender la acción cuando pues ha dejado de repartir el dividendo durante 2 años seguidos, por ejemplo, podría ser una buena señal de venta en ese aspecto. Claro, aquí si los beneficios, también los beneficios de una empresa, es una cosa que está más muy a la vista, el beneficio neto de una empresa. Si veis que lleva varios años bajando, pues también podría ser una señal de que podría ser interesante, mejor vender la empresa en ese aspecto. Yo utilizo otras señales, pero son, digamos, más avanzadas. Entonces, no os la quiero comentar porque a lo mejor os lío mucho en Sí, ese no, vamos a aspecto. mantenerlo simple para empezar. Claro, Igual dentro de unos exacto. meses te invito y hacemos la segunda parte, más pro. Ajá, perfecto. Carla dice, no sé qué es Forex, pero me lo apunto como no bueno. Sí, apúntatelo. El Forex Tachao. es la inversión en divisas, es decir, inversión en dólares, en yenes, todas las monedas distintas de los distintos países, pues hay gente que se dedica a especular, pues cuando el dólar está alto y el euro está bajo, pues compra una moneda y vende otra y trata de tratar de obtener beneficios en esas fluctuaciones de precios. Entonces, claro, el Forex te lo venden, si vosotras os metéis a una página web de Forex, vais a ver que los mensajes son de ese tipo, es decir, hazte rico en 3 meses, hasta tu abuelo puede invertir, bueno, o sea, unas cosas que ves y dices, madre mía, esto está hecho para incautos totalmente. Ya, además tiene un punto piramidal, ¿no? El Forex. El Forex, no, concretamente no, ¿No? pero luego sí es cierto que hay otros tipos de inversiones que sí son más de tipo piramidal, es decir, que a lo mejor pues, pueda tener una persona en lo alto y luego a lo mejor esa persona reclute a otras personas y pues de tanto de beneficios que se lleven ellos, se lo lleven ellos también. Hay muchísimos, digamos, modelos de negocio en ese aspecto, pero el Forex es de los que más atrapa a los incautos. El Forex, las opciones binarias, también las podéis apuntar, y todo lo que tenga la palabra trading, trading en inglés, que es comercial, huir de ello como si fuera la peste, básicamente. Si vais a... No, sigue, Sí, porque te iba a cambiar de tema. si vais, por ejemplo, a una librería y vais al apartado de libros financieros y veis trading, no lo compréis el libro, porque eso está pensado para hacerse rico en poco tiempo, ¿no? Y eso, pues Y no bueno, funciona. no funciona, exacto, son unicornios. Pregunta sobre la página que has mencionado antes, Morningstar, si es solo de empresas americanas o es internacional. Es internacional, pero tiene bastante información de empresas americanas, por eso es la que uso yo, ¿no? Está más centrado en el mercado americano. Luego sí es cierto que hay un morningstar.es, que está en español. Lo que pasa es que para invertir en empresas americanas no hay información. Pero si queréis invertir en empresas españolas, sí, que eso no os lo he comentado antes, ¿no? Vale, eso es interesante. Si quisierais invertir en empresas españolas del IBEX 35, ahí tenéis morningstar.es y podéis buscar información que además está bastante accesible, todo lo que os he comentado de dividendos, de beneficios y demás, en cada ficha de la empresa, ¿no? Vale, otra pregunta del millón que también me la hacen a mí cuando hablo de ingresos pasivos es, ¿realmente se puede vivir de esto? Sí, bueno,
Es complicado en el sentido de que has tenido que empezar a invertir a una edad prudente en ese aspecto. Entonces, no todo el mundo puede llegar a invertir, o sea, no todo el mundo puede llegar a vivir de rentas a una edad determinada prudente, pero sí todo el mundo puede llegar a vivir de rentas en el momento quizás de jubilarse o de retirarse, ¿eh? Entonces, si tú tienes la suerte, si tenéis la suerte de empezar jóvenes a invertir y sois constantes y demás, y invertís pues determinadas cantidades de dinero, tampoco hace falta mucho, ¿no? En cosa de 25, 30 años podéis obtener una renta muy superior a la pensión pública que obtengáis. Normalmente suele Si la pasar, obtenéis. si la obtenéis, efectivamente, porque ya sabéis cómo están las cosas actualmente. Normalmente suele ocurrir además que la renta que se obtiene vía inversiones no es que complemente a la pensión pública, sino que la pensión pública complementa al final a la renta que se obtiene, ¿no? Ayer mismo lo comentaba con una persona con la que trabajo y estuvimos haciendo una pequeña simulación y demás, pues, invirtiendo cantidades, pues bueno, relativamente discretas, 150 euros al mes, ¿era? Sí, 150 euros al mes, 150 euros al mes, pues en cosa de 30 años podía obtener una renta de 4.000 y pico euros, calculamos, ¿no? Aproximadamente, que está bastante bien. O sea, no te lo da ninguna pensión pública en ese No, aspecto, ¿no? desde luego que no. Y luego ya si vas si tienes una capacidad de inversión elevada, por supuesto que puedes vivir de renta. Yo he tenido personas que en cosa de 2, 3 años ya han empezado a vivir de rentas, pero claro, ya tienes que tener la cosa de tener una capacidad adquisitiva muy elevada. Ya os digo, por encima del medio millón, por lo menos, para arriba. Si tenéis esa suerte, es fácil vivir de rentas. Si no, Vamos necesitáis a, paciencia. vamos a enlazarlo con la siguiente pregunta, que es si se pueden comprar acciones o fondos de inversión, que no hemos entrado en eso porque también es como otro tema, a nombre de un Ujú. menor. Sí. O sea, Ujú. hacerle la herencia al niño. Claro, ajá. Pues sí, cada vez hay más brokers y fondos de inversión que permiten pues, abrir una cuenta a menores. Lo que pasa es que bueno, te ponen ciertas condiciones en ese aspecto. Entonces, lo primero de todas es que el menor tiene que tener un representante legal pues, que le dé el consentimiento, ¿no? A la hora de firmar el contrato, ¿no? Luego también tiene que tener un DNI o el número fiscal para menores de 14 años, ese que empieza por K, me parece. Y ese es otro requisito, digamos. Y luego, pues bueno, te ponen otro requisito, bueno, más que un requisito es una limitación que les ponen a los menores, que me parece además muy buena y que se la tendrían que poner también a los adultos, y es, o por lo menos a algunos adultos, que no se puede operar en productos derivados, apalancados, ni en operaciones en corto. Esto os explico qué es. Los productos derivados y apalancados son productos con los que tú tomas prestado un dinero y puedes ganar mucho más dinero del que tú inviertes. Claro, si te sale bien la jugada, te puede salir muy bien, puedes ganar mucho más dinero. Si te sale mal, puedes perder más dinero del que habías invertido y te puedes hasta endeudar. Hay gente que se ha endeudado haciendo estas cosas. Y entonces, ese tipo de cosas no lo pueden hacer los menores. Me parece muy bien que no lo puedan hacer porque son muy peligrosas, incluso para muchos adultos, gente pues que no tiene quizás limitaciones, que se arriesga mucho, incluso que rozan la ludopatía, les gusta mucho el riesgo, y se ponen a hacer este tipo de operaciones y al final se arruinan. Entonces, la verdad es que muy arriesgado a hacer eso y es bueno que esté limitado en ese aspecto. Entonces, esos 3 requisitos, bueno, esos 2 requisitos básicamente son los que ponen, ¿no? Para los menores. Me voy al chat que hay preguntas sobre el tema anterior. Cuando has hablado de la simulación que hiciste, si era 50 o 100, 150, ¿qué has dicho? Eran 150, si no recuerdo mal. 150. Sí, 150 Vale. euros. Ujú. Luego preguntan, ¿qué significa vivir de rentas? Que igual teníamos que haber empezado por ahí. Sí. Y si en ese tiempo, cuando ya tienes esa renta, si la puedes perder, dejar de percibirla, si cae la empresa, o sea, que Ujú. tampoco es un seguro, ¿no? Sí. Vale, pues bueno, vivir de rentas básicamente es eso, es tener una renta, un patrimonio, en este caso de acciones, que te permita pues obtener un sueldo pues vía inversiones, ¿no? Claro, ¿cuánto de seguro es esto? Pues claro, va a ser todo lo seguro que sean las empresas en las que hayas invertido, ¿no? Es decir,
lo realmente importante es invertir en empresas que sean muy sólidas, que sepas que, pues eso, que tienen unos buenos números detrás en ese aspecto. Y al final, si has hecho ese trabajo bien, de seleccionar bien las acciones, es muy, muy difícil quedarte pues, sin toda la renta. Pues claro, normalmente, o lo recomendable, digamos, es diversificar. Yo normalmente suelo recomendar que en el momento de vivir de las rentas tengáis 15, por lo menos 15 acciones, ¿no? De tal manera que si hubiera el 15 hipotético caso, acciones, perdona, ¿quieres decir 15 empresas diferentes? exacto, 15 empresas diferentes, exacto. Y si alguna de ellas pasara que se fuera a la quiebra, no tiene por qué. Es decir, yo, bueno, hombre, de momento no me ha quebrado ninguna empresa, toco madera, pero bueno, si pasara, porque claro, el futuro no lo conocemos al final, puede pasar cualquier cosa, pues si alguna de ellas quebrara, pues que no se vieran resentidos todos vuestros ingresos, ¿no? Por eso es muy importante eso, diversificar, porque como no sabemos cuál va a ser el futuro y nadie lo sabe realmente, pues es bueno tenerlo, que tengáis todos los huevos distribuidos en diferentes cestas y es bastante seguro en ese aspecto. A mí, de hecho, me parece más seguro vivir de rentas mediante acciones que vivir de rentas teniendo un piso. ¿eh? Cuando tienes un piso, pues bueno, sabes que hay momentos de desocupación del piso en el que tienes que seguir haciendo frente a gastos y seguir pagando impuestos y no tienes esos ingresos, ¿no? Entonces, esos momentos tú no obtienes nada. Con las acciones no te pasa nada de eso porque sabes que siempre te van a pagar. Hombre, lógicamente, a no ser que la empresa decida suspender el pago del dividendo, por eso digamos que hay que mirar muy bien que por lo menos en el pasado no lo hayan suspendido y que tenga buenos números para que no lo suspenda en el futuro. Y, y luego también pues que son muy fáciles de mantener. Es decir, no es como un piso que tienes que estar haciendo reformas cada 2 por 3, bueno, cada 2 por 3 no, pero cada cierto tiempo tienes que estar haciendo mejoras para que pues no se devalúe el precio del piso. Y con las acciones, sin embargo, no tienes nada de eso. O sea, lo tienes ahí en un broker, es intangible, es un activo intangible en el sentido de que no tienes que preocuparte de estar pues, haciendo cosas con él, lo tienes ahí y eso te va generando rentas de forma periódica, ¿no? En ese aspecto. Y no tienes que preocuparte de la comunidad de vecinos tampoco. Eso hay que tenerlo en cuenta también en la Claro, inversión exacto. No tienes que inmobiliaria. preocuparte no tienes que pagar el no tienes que pagar el IBI, los impuestos que tributan las acciones no están tan grabados, quizás como el de la vivienda, ¿no? En ese aspecto. Entonces, y luego hay otra cosa también muy importante que se me ha olvidado comentaros, y es que, claro, la renta de alquiler de un piso, pues por lo general suele ser bastante constante. ¿Sí? Se suele decir pues que el alquiler va un poco parejo a los sueldos y entonces, pues bueno, es más o menos un alquiler constante. A lo mejor puede subir un poquito, pero más o menos es constante en ese aspecto. La renta que vais a obtener vía inversiones, si seguís la estrategia que os he comentado, es decir, de ver que el dividendo va creciendo cada año, por lo menos un 2, un 3% mínimo, pues la renta que vais a ir obteniendo cada año va a ser creciente, en el sentido de que cada año que pase, pues vosotras vais a tener mayor poder adquisitivo. Y eso al final es lo que os va a permitir no solo vivir de renta, sino tener un poder adquisitivo mayor cada año que pasa, ¿no? Que es una cosa también, una ventaja con respecto a las pensiones públicas, ¿no? Que sabemos que se revalorizan a una tasa muy reducida, muy baja y que está por debajo de la inflación. Entonces los pensionistas al final están perdiendo poder adquisitivo cada año. Con esto no te pasa. Con esto no solo vas a obtener una pensión más elevada, sino que cada año que va a pasar vas a obtener más poder adquisitivo, ¿no? Entonces son todo ventajas. Quiero una opinión tuya súper breve sobre Bitcoin, muy breve porque la semana que viene Dani Sarri y ya Ah, hablaremos más extensamente, pero tu sí. opinión sobre Bitcoin como inversión y también en el chat han preguntado qué opinas sobre operar en futuros. Ajá, ajá. Brevemente. Vale, o sea, como inversión, ¿no? No como dinero, como inversión, ¿no? Supongo que lo han preguntado más bien como inversión, pero Vale. bueno, puedes contarnos las dos cosas si quieres. Sí. Bueno, pues como medio de cambio, digamos, o sea, como moneda, digamos, me parece bastante bien. O sea, sabéis que Bitcoin pues, es un activo monetario que está descentralizado, es decir, digamos que ha emergido desde el propio mercado, de la sociedad y no del Estado.
Entonces, claro, al ser una divisa, una moneda que está descentralizada y que está limitada también a un máximo de 21 millones, pues los bancos centrales no pueden trampearlo ni manipularlo a su antojo, como hacen ahora con el resto de divisas, y eso quiere decir que no pueden generar, digamos, inflación, ¿no? Hay una serie de cosas pues, que en ese aspecto tienen bastante ventajas, ¿no? Con respecto a las divisas tradicionales, ¿no? Al dólar, al euro, al yen y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que siempre he estado a favor de que sea pues, la sociedad y no el Estado de manera impositiva desde arriba, pues sea quien escoja, digamos, el dinero que la sociedad quiere usar en función pues, de lo que demande la sociedad, ¿no? Entonces, personalmente, espero que el Bitcoin prospere y se convierta en un medio de cambio de masas. Y luego, como activo de inversión, pues bueno, ahí reconozco que no tengo muchos conocimientos como para poder valorarlo, en el sentido de que yo nunca he invertido en Bitcoin y es lo que suelen decir, ¿no? Que no inviertas en nada que no conoces, pero sí es cierto que últimamente pues, me he rodeado de gente, entre ellos Dani Sarri, que pues bueno, pues, he aprendido algunas cosillas a través de ellos y quizás el problema que tiene ahora Bitcoin, que es quizás problema, pero también beneficio, y es el hecho de que sea un activo que está sujeto a muchas fluctuaciones, es decir, a grandes bajadas y grandes subidas. Y eso, pues bueno, en el sentido a la gente que no tiene control emocional le puede perder la cabeza totalmente, es decir, ver a lo mejor como en una hora su patrimonio entero cae un 40%, se puede volver loca, ¿no? Si ya en la bolsa en una caída pues del 20-30% en varias semanas a la gente le produce miedo, pues en Bitcoin imaginaros, ¿no? Entonces, eso por un lado puede ser una desventaja, pero también es para la gente que sabe controlar emocionalmente el tema de las inversiones, es una cosa muy positiva porque puede producir, puede ser oportunidades para generar muchísimos beneficios muy grandes, ¿no? En ese aspecto. Es decir, que compren en una caída muy grande y eso se revalorice y lo vendan a lo mejor pues en una parte muy alta o no vender, porque también la idea aquí pues es quizás ir a más largo plazo y que ese activo se vaya revalorizando con el tiempo y se pueden obtener buenas ganancias siempre que haya un buen sistema detrás, ¿no? ¿Y los futuros? ¿Y los futuros? Pues los futuros os confieso que no los he utilizado nunca para invertir, entonces en ese aspecto sé que si se utilizan, es decir, los futuros, si no recuerdo mal, creo que se pueden utilizar apalancándose o sin apalancarse, es decir, endeudándote o sin endeudarte. Entonces, si utilizáis los futuros sin endeudamiento, me parece una buena forma de manejarlos, pero si los utilizáis con apalancamiento, es decir, con deuda, ya es muy peligroso que lo hagáis porque podéis perder más dinero del que teníais y ser deudores. Y no es lo que interesa en ese aspecto. No os puedo decir mucho más en ese aspecto porque como nunca los he utilizado, pues tampoco soy un experto Bueno, en esa materia. suficiente porque además queríamos mantener el nivel en Sí, principiante. Y perfecto. ahora sacas tu bola de cristal y contestas a esto. ¿Crees que Ajá. sigue siendo seguro invertir dada la actual situación de incertidumbre a nivel mundial? Sí, de hecho, estamos yo creo que en los mejores momentos para invertir ahora mismo. Es decir, cuando llegan las crisis, eh, suele pasar que la gente que no tiene educación financiera ve las crisis como momentos de desastre, de que todo va para mal, que no se puede hacer nada, que todo el mundo está perdiendo dinero. Sin embargo, la gente que está más formada en esos aspectos, ahí vemos oportunidades por todos lados. Es decir, son los mejores momentos para hacer dinero y no a lo mejor lo que suele pensar mucha gente, que es hacer dinero a costa de los demás. No, se trata de hacer dinero aprovechando pues ineficiencias, ¿no? Que se producen pues en la bolsa y en diferentes activos en ese aspecto. Y entonces yo siempre he dicho, yo de hecho la mayor parte de mi patrimonio lo creé en la crisis del 2008. Entonces aproveché esas oportunidades, invertí muchísimo dinero cuando la mayoría de la gente lo que estaba haciendo es retirarlo, estaba entrando en pánico, vendiendo sus acciones, porque como veían que la bolsa bajaba, pues ellos pensaban que había que venderlo y los inversores avispados lo que hicimos es comprar todo lo que lo querían los demás, lo comprábamos y al final la paciencia nos remuneró por ello. Entonces, siempre las crisis han sido, digamos, los mejores momentos para invertir en bolsa. ¿Qué pasa? Que normalmente la gente piensa que cuando llegan esos momentos, pues el mundo se va a acabar
pues bueno, pues no va a poder conseguir nada y es una locura empezar a invertir. Sin embargo, pues hemos tenido muchos eventos a lo largo del siglo XX que nos han dicho lo contrario, ¿no? El crack del 29, las dos guerras mundiales, las crisis del petróleo de los años 70, la crisis de las .com de finales de los 90, la crisis del 2008, siempre en esos momentos los inversores o muchos inversores pensaban que el mundo se iba a acabar. Sin embargo, las personas que fueron pacientes y no vendieron en ese momento y por supuesto seleccionaron bien sus acciones, la propia paciencia de no vender le remuneró a largo plazo al final. Claro, pero entonces igual es buen momento para seguir invirtiendo, pero igual si es para empezar, mejor Sí, de la mano de alguien, ¿no? ¿O qué? claro, sí, hombre, ahí, claro, efectivamente, si no tienes los conocimientos necesarios para ir por tu cuenta, mejor siempre ir de la mano de alguien y no de toda la gente, porque siempre en este sentido, pues bueno, hay gente que a lo mejor te va a guiar por un camino, es decir, como hay muchas formas de invertir en bolsa, pues a lo mejor hay Claro. gente que te quiere llevar de la mano para especular y a lo mejor pues al final, pues bueno, gana más él que tú en ese aspecto, No, ¿no? al final, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Efectivamente, o sea que siempre si buscáis a alguien que os asesore, que sea un inversor y que invierta con perspectiva de largo plazo. Muy importante en ese aspecto. Y si tenéis el conocimiento porque habéis profundizado en ello, queréis aprender vosotras por vuestra cuenta, genial. Pero siempre ya os digo, separando bien lo que es la inversión de la especulación e invirtiendo a largo plazo. Súper importante. Vale, mira, la pregunta sobre los futuros dice, me refería a operar en operaciones intradía, aunque antes ya ha dejado claro su opinión sobre el trading, claro, pero no es lo mismo. Son dos Sí, cosas diferentes. Pero bueno, ya claro. esto lo dejamos para Sí. el nivel pro. Para ir Perfecto. recopilando un poco el tema, características que debe tener un buen inversor, que ya más o menos lo has ido dejando caer, y luego recomienda Sí. blogs, podcasts, libros para principiantes. ¿Por dónde empezamos? ¿A quién seguimos Ujú. en Twitter o qué Vale. leemos? Ajá, ajá. Pues características que tiene que tener un buen inversor, yo creo que la más importante de todas es la paciencia, ¿eh? La paciencia al final es lo que va a determinar que tú aguantes, digamos, las caídas. Bueno, también hay otro factor involucrado que voy a citar ahora, pero la paciencia al final es lo que, digamos, va a librarte pues, de quererte meterte por derroteros, de querer obtener mucho dinero a corto plazo y hacerte rico. Entonces, paciencia por un lado, es decir, saber que no te vas a hacer rico en el corto plazo, a no ser que tengas mucho dinero para invertir. Control emocional también sería otra faceta importante para lo que he comentado antes, que si baja la bolsa, pues no te asustes, porque, pues bueno, si sabes que has invertido en una empresa que cumple una serie de requisitos y que es sólida, pues por mucho que baje la cotización, no te tienes que asustar. Y esto es importante porque cuando baja la bolsa, lo que os comentaba antes, pues la gente piensa que el negocio va a ir mal y la manera opuesta también ocurre. Cuando la gente ve que sube la bolsa, piensa que el negocio de la empresa es que está yendo bien. Y no tiene por qué. Es decir, una empresa puede estar subiendo y tener un negocio desastroso o incluso no tener beneficios, que ha ocurrido en más de una vez, o puede estar bajando como la espuma y ser una empresa muy sólida. Entonces, el tener un control emocional para saber que las variaciones de precio que podéis ver a diario en las cotizaciones, en los medios de comunicación, que no os afecten emocionalmente. Yo, es más, os diría que os evadáis de toda esa información. Yo ni siquiera miro la información financiera de los medios de comunicación porque es ruido, básicamente, ¿no? En ese aspecto. Y luego quizás un tercer factor, curiosidad. Curiosidad en el sentido de que, pues bueno, al final el inversor es una persona que trata de formarse, es decir, aunque incluso le pueda llevar una persona de la mano, le asesore, pues siempre tiene cierta curiosidad para saber y aprender más de temas de educación financiera y poder, pues, digamos, determinar pues si a lo mejor una empresa en la que ha invertido o que le ha recomendado su propio asesor, pues por dónde va a tirar, qué es lo que está haciendo para ir por un lado bueno, comprarse libros y saber un poco sobre, digamos, cómo funcionan las empresas, ese tipo de cosas, ¿no? Esos tres criterios. Y esto lo enlazo con
digamos, la otra pregunta, ¿no? ¿Qué páginas web, libros recomiendo en ese aspecto? Pues en ese aspecto sí es cierto que yo he seguido muy pocos blogs, libros hay bastantes, pero reconozco que tienen un nivel demasiado elevado, por lo general, ¿eh? Es decir, el nivel de la mayoría de los libros de bolsa son muy técnicos y para empezar, yo os recomendaría uno en concreto que está muy, muy bien y que a mí me sirvió, pues básicamente para tener todos los conocimientos en orden y no liarme. Y se llama Cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero y el autor es Gregorio Hernández. Ese libro te explica cómo funciona la bolsa, cómo invertir en acciones, qué criterios tenéis que utilizar desde la A a la Z, de una manera súper fácil, lo explica todo muy bien. Y desde mi punto de vista, no es un libro que podéis comprar en una tienda, es decir, está en Amazon, es autoeditado, tiene además una maquetación muy cutre, pero es el típico libro que a lo mejor puedes ver que es muy cutre, pero el interior es maravilloso. Yo os digo que no conozco ningún libro mejor que este, sobre todo para principiantes. Y luego, enlazando este libro, el autor, que es Gregorio Hernández, pues esa misma persona tiene una web que se llama invertirenbolsa.info, que tiene montones de artículos para principiantes y para luego más avanzados, que son extraordinarios para aprender a invertir en bolsa. Y personalmente creo que si os centráis en esa web, no vais a necesitar ni una otra web, porque además el resto de las webs que hay sobre bolsa son muy técnicas, se centra mucho en hacer seguimientos de empresas con números. Esta web tenéis, yo creo que todo lo que necesitáis a nivel de, digamos, de información. Además, el autor tiene otros libros. Tiene un libro, por ejemplo, que se llama Educación Financiera Partiendo de Cero, también, que está bastante bien. Y tiene varios libros escritos, pero que, bueno, ya son más avanzados. Y esto que os he recomendado es el más recomendable, ¿no? En ese aspecto. O sea que yo me quedaría con ese libro y la web que os he comentado. Perfecto, sí, simplificando, porque es verdad que es Sí, un tema que es muy difícil encontrar libros sí, que sean básicos, pero que te cuenten total. algo a la vez. Exacto. Hay que filtrar muchísimo. Y además, es casi lo más importante. Si sabes, claro, el problema que tiene la persona que no sabe, que no ha invertido nunca en bolsa, es que como no tiene el conocimiento, pues no sabe filtrar qué libro le puede venir bien y qué es lo que le puede venir mal. Entonces, mucha gente cuando empieza a invertir en bolsa, pues a lo mejor da con un libro de especulación y piensa que esa es la manera de invertir y ya se va por ese camino directo al desastre. Entonces, si empezáis por este libro, ya os digo que ya vais a estar bien encaminadas y no vais a tener esa problemática de empezar eh, pues dando un traspié, ¿no? Perfecto, muchas Ujú, gracias por la referencia. ujú, Cuéntanos entonces, ¿cómo trabajas? ¿Qué ofreces? ¿Cómo podemos contactar contigo? Yo voy a poner tu web en el chat para que te ujú. tengan ubicado, pero Perfecto. cuéntanos, ¿cuál es el servicio que tú ofreces y qué le pides a tus clientes? Ujú. Vale, pues yo básicamente trabajo con personas pues que tienen la filosofía de que, pues bueno, no, han visto cómo está el sistema de pensiones y no quieren estar cotizando pues durante mucho tiempo a la seguridad social para luego tener una pensión mileurista que además va a ser inferior al salario que tenían mientras trabajaban, ¿no? Entonces, básicamente, si tenéis esa filosofía, si tenéis paciencia y si tenéis esa vistas de invertir, no para haceros ricas, sino de cara a vuestra jubilación, pues sois candidatas, ¿no? a invertir mediante esta forma. Entonces yo lo que hago es asesorarles, yo concretamente lo que hago es que les digo en qué empresas concretas de la bolsa tienen que invertir y cómo invertirlo. Es decir, no gestiono vuestro dinero, no trabajo como un fondo de inversión, sino que os digo exactamente dónde y cómo lo tenéis que hacer. Entonces, no está pensado para que vosotras no tengáis que hacer absolutamente nada. Es decir, las personas con las que trabajo les lleva 2, 3 minutos al mes, básicamente. O sea, no es nada. Está pensado para gente ocupada que no tiene pues, ningún interés en estar ahí analizando empresas como lo hacemos los financieros, que estamos ahí con los informes metidos y demás, además ocupando mucho tiempo. Y eso lo hago pues a través de un asesoramiento. Yo lo que hago es que mando informes mensuales a mis clientes para que sepan cómo van evolucionando sus empresas. Les envío también una carta donde les explico cómo va evolucionando la economía
en este caso estadounidense, qué perspectivas hay de futuro y demás, y con eso pues tienen una información global de cómo van sus inversiones y de qué previsiones hay pues a futuro, ¿no? En ese aspecto. Les hago también en la entrevista una simulación con un Excel que tengo para que sepan pues cuántas rentas van a poder obtener en el futuro invirtiendo determinadas cantidades de dinero para que ellas puedan hacer pues una idea de cuánto van a poder obtener, ¿no? Y todo eso lo hago pues a través pues del negocio de asesoramiento de inversiones que tengo, ¿no? Que se llama www.invierteparatujubilación.com y es una estrategia centrada en la obtención de rentas para la jubilación. Es decir, hay otras formas de invertir, que es, por ejemplo, pues comprando acciones cuando ya ha pasado un tiempo y se han revalorizado, pues se venden. Yo no sigo ese tipo de estrategias. Yo lo que hago es eso, asesorar para invertir en empresas que reparten dividendos y ya en el momento de jubilaros no se venden esas acciones, sino que eh, tiráis de los dividendos para vivir. Es como tener un piso, pero en acciones, ¿no? Vivís de la renta, no de vender el piso. Entonces, básicamente, pues trabajo de esa forma. Perfecto, pues muchas gracias. Yo creo que ha quedado todo súper clarito. Vamos a dejar 5 minutitos por si hay preguntas. Mira, te preguntan si pueden trabajar contigo si es mexicana. Sí, no hay ningún problema. Yo trabajo con clientes de Estados Unidos y de cualquier lugar del mundo en ese aspecto. Entonces no tenemos ningún problema con trabajar con ellos desde México. No te lo han preguntado, pero igual se me ocurre si del tema fiscal también asesoras sobre las inversiones o tienen que tener un asesor fiscal que conozca específicamente ese tema. Sí, yo recomiendo mejor que tengan un asesor fiscal, porque yo mismo tengo asesor fiscal y que me hace hasta la declaración de la renta a mí. Claro, cada uno lo suyo. Exactamente. Entonces, como yo no soy asesor fiscal, y luego ocurre también una cosa, que es que como el tema de las leyes suele cambiar con frecuencia, pues para que no tengas algún error, pues es siempre trabajar con una persona que esté actualizada, que esté más al tanto de eso y te pueda ahorrar tiempo, sobre todo, porque es un ahorro de tiempo y de complicaciones, ¿no? En ese aspecto. Pues un tema muy farragoso. El tema de los impuestos es un poco farragoso. Exacto. Muy aburrido además. Sí, además es muy aburrido. Yo lo intenté algunas veces, yo conozco los fundamentos básicos, sé cómo tributan las acciones, pero luego si tengo que dar a lo mejor recomendaciones de cómo poner esto en la declaración de la renta y demás, ahí ya me pierdo un poco. Javier, nos piden tus redes sociales, pero yo no sé si tienes redes sociales a nivel Sí. profesional o solo personal. A nivel personal tengo y ahí básicamente lo utilizo como profesional y como personal, así que si me queréis agregar, yo no tengo ningún problema. Vale. Es Javi Gaite. Además, ¿En qué hablo redes? ¿En qué redes? Facebook, básicamente Facebook es Vale. la que utilizo. Ahí hablo pues de todo tipo, de temas de economía, de cualquier otra cosa, de inversiones y demás, muy variado, ¿no? El tema. Vale, genial. Pues muchísimas gracias. Yo cuando ya el resto de la gente haya visto la grabación, veremos si surgen más preguntas o si hay interés por hacer un poquito más de nivel y ya si eso Perfecto. te aviso para que vuelvas otro día, ¿vale? Perfecto, Laura. Ha sido un placer enorme poder hablar y daros consejos en ese aspecto y cuando queráis yo estoy encantado para la próxima. Yo te agradezco mucho porque has conseguido hablarlo, o sea, contarlo de manera sencilla para que se entienda, que es una cosa que a veces Sí, con la gente de las finanzas es sí, imposible, es muy ni aunque te difícil. intenten, es que no les sale. Exacto. Eso lo reconozco. Yo he hecho muchos cursos de bolsa en el pasado y la mayoría de los cursos son infumables para la mayoría de la gente de a pie. Sí, con el Hasta yo lo derecho reconozco. pasa lo mismo. Exacto. Así que sí, vamos a hacerlo así. Bien, pues muchas Muy gracias. Y vosotras, chicas, vais a tener este vídeo disponible a partir de mañana en el curso. La semana que viene hablaremos de Bitcoin con Dani Sarri, es el día 21, y el día 28 hablaremos de creencias limitantes y mentalidad de la abundancia con Catherine Hansen, y podéis enviar preguntas para ellos y así ya se las traslado. Mira, Gala ya te ha enviado una solicitud de amistad. genial. Pues ahora la acepto. Muy bien, pues muchas gracias a todos y que paséis un buen fin de semana. Un Chao. saludo para todos.